Hola queridos alumnos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a una nueva presentación, a un nuevo video donde vamos a trabajar con un tema muy importante en la traducción que son los anglicismos sintácticos. En esta oportunidad mi intención es mostrarle una lista de verificación, una checklist, con distintos aspectos y temas a tener en cuenta a la hora de abordar una traducción cuando aparecen estos casos de anglicismos sintácticos. Primero vamos a definir qué son los anglicismos sintácticos. Son errores que ocurren por la influencia del inglés en la sintaxis del español durante el proceso de traducción. ¿Cuándo aparecen? Cuando el traductor se apega demasiado a la estructura del original, afectando la naturalidad y la claridad de la traducción al español. Por ejemplo, I study with John because he is my friend. Una forma incorrecta de expresar esta oración sería yo estudio con John porque él es mi amigo. La versión adecuada, que es más natural y fluida en español, sería estudio con John porque es mi amigo. ¿Cuáles son los tipos de anglicismos sintácticos? Existen dos grandes tipos. Por innovación sintáctica, se introducen estructuras inglesas que no existen en el idioma español, y por frecuencia. Se usan estructuras válidas en el español, pero con mayor frecuencia de lo habitual debido a la influencia del idioma inglés en nuestra lengua. Hay diferentes categorías: la repetición excesiva o innecesaria, la anteposición del adjetivo calificativo al sustantivo, el uso excesivo de los adverbios acabados en mente, el uso incorrecto del gerundio, el orden de los elementos oracionales, el sujeto pronominal redundante, no colocar el artículo, entre otros. Entonces debemos estar atentos a la lista de verificación. Antes de entregar nuestras producciones, hacemos un repaso para ver si cometimos algunos de estos errores. El más frecuente es la repetición innecesaria. Entonces, la repetición excesiva. En inglés se repiten las palabras para lograr cohesión, mientras que en español se prefieren los sinónimos o las referencias contextuales. Un ejemplo. This study is about patients with cancer. The study will help understand cancer better. Este estudio es sobre pacientes con cáncer. Este estudio ayudará a entender mejor el cáncer. No, una forma más natural y fluida de colocar esto en español es: este estudio trata sobre pacientes con cáncer y ayuda a comprender mejor esta enfermedad. Otro error frecuente es la anteposición del adjetivo. En inglés los adjetivos casi siempre van antes del sustantivo. En español va a depender del tipo y del contexto. Esto ya lo vimos en unas semanas anteriores. Por ejemplo, a prosperous merchant and his barren wife. Acá vemos que en inglés el adjetivo está antepuesto, como es típico de la lengua inglesa. Pero si ponemos en español un próspero comerciante y su estéril esposa, no suena natural. Un comerciante próspero y su esposa estéril. Luego nos podemos encontrar con el abuso de los adverbios terminados en mente. Los adverbios terminados en li en inglés son mucho más frecuentes, pero en español su abuso empobrece el estilo. Por ejemplo, the report was submitted quickly and thoroughly. El informe fue enviado rápidamente y exhaustivamente. Es incorrecto. ¿Cómo lo podemos expresar de una mejor manera? El informe se envió de manera rápida y exhaustiva. El uso incorrecto del gerundio. En español el gerundio tiene un uso más restringido. Debe evitarse cuando indica posterioridad o cuando funciona como un adjetivo. Por ejemplo, he moved to Spain hoping to find a better job. Una opción incorrecta de traducir esto: se mudó a España esperando encontrar un trabajo mejor. Indica posterioridad, ¿no es cierto? Entonces, no, está mal. Se mudó a España con la esperanza de encontrar un mejor trabajo. En español, el gerundio se usa para acciones simultáneas o anteriores, no posteriores. Por ejemplo, mi hermana estudia escuchando música. O un gerundio absoluto, cuando tiene un sujeto que es diferente al verbo principal. Por ejemplo, siendo Susana nuestra amiga, confiamos en su palabra.
El gerundio de posterioridad indica una acción posterior, lo cual es incorrecto en español. Chocaron dos autos muriendo 3 personas. Chocaron dos autos y murieron 3 personas. El abuso en el uso de la voz pasiva. En inglés, la voz pasiva se usa con mucha más frecuencia que en español. En español se prefiere la voz activa o la pasiva refleja. Por ejemplo, the results will be published in a scientific journal. Los resultados serán publicados en una revista científica. No, ¿cómo lo podemos decir de una manera mejor, más fluida, correcta? Los resultados se publicarán en una revista científica. Luego nos encontramos con el uso incorrecto de las preposiciones. Las preposiciones en español son palabras invariables que establecen relaciones entre los elementos de la oración. Y son un elemento que pueden generar muchos errores por influencia del inglés. Los 3 errores más frecuentes son el solecismo de régimen, usar una preposición incorrecta. Optar a en realidad es optar por. La omisión de la preposición, me olvidé la llave, me olvidé de la llave. El uso innecesario, ¿de qué estás hablando de? Ahí hay una preposición que está de más. Entonces, siempre nos conviene verificar todos estos anglicismos, a ver si los cometimos en nuestra traducción, en nuestra producción. En cuanto al uso del artículo en español, el uso de los artículos en español difiere notablemente del inglés. Omitirlo o usarlo mal puede generar un anglicismo. Por ejemplo, estoy en clase, estoy en la clase. También hay diferencias entre los artículos definidos y los indefinidos. Un profesor se preocupa por sus alumnos. Un profesor, cualquiera, no sabemos de cuál estamos hablando. En cambio, el profesor se preocupa por sus alumnos, es un profesor en particular. Como conclusión podemos decir que ¿cómo vamos a hacer para evitar estos anglicismos sintácticos? Vamos a comprender las diferencias estructurales entre el inglés y el español para tratar de evitar traducciones literales, para mantener la naturalidad y la claridad en el texto meta. Vamos a adaptar la sintaxis al idioma meta, al español. Y sobre todo vamos a releer siempre nuestra producción final para comprobar que suene fluida, natural. Una buena traducción no solo debe ser correcta, sino también natural y fluida. El lector no la debe percibir como una traducción. Bueno, les agradezco por su atención en este video. Nos vemos la próxima y si están de acuerdo, en la semana 28 vamos a hacer un taller sincrónico, un encuentro. Los saludo. Hasta luego.